Nuestra siguiente invitada hablará sobre los desafíos nacionales para el desarrollo de la navegabilidad fluvial. En esta conversación se abordarán los avances, retos y oportunidades que tiene un país de múltiples geografías como Colombia para articular eficientemente el transporte multimodal. A la señora ministra María Fernanda Rojas le doy la bienvenida al escenario. Buenas tardes, es un gusto para mí estar acá. Con años de ser profesora, uno se acostumbra más a hablar de pie y pues quisiera hacerlo desde el atril en este momento o con un micrófono que me pudiera mover por el escenario. Pero por ahora, desde acá, muchísimas gracias. Quiero darle un saludo muy especial al alcalde de Montería, que es pues gestor de este encuentro que permite hacer unas reflexiones muy importantes sobre el papel de los ríos urbanos en el desarrollo del siglo XXI, que es una discusión en el fondo sobre cambio climático. Alcalde Hugo Kerguelen, mi saludo para usted, saludo para la gestora social de Montería, Diana Sierra Márquez, para la señora Edna González, gerente general de River City Global Forum, para la señora Aide Marsiglia Bello, viceministra de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, para el señor Carlos Eduardo Correa, exministro de Ambiente y miembro senior de Conservation, debe ser aquí, International, creo que me quedó un pedacito aquí faltando, la señora Isabel Pla, exministra de la Mujer, al señor Gustavo Manrique, ex canciller de Relaciones Exteriores y Movilidad Urbana, al señor Elkin Velázquez, director regional para América Latina y el Caribe de ONU Habitat, para los intendentes, alcaldes y mandatarios que nos visitan desde Argentina, Chile, Costa Rica y Francia, para el presidente de Cotecmar, Luis Márquez Velosa, con quien tenemos proyectos conjuntos y nos vemos de vez en vez, para nuestras agencias e entidades internacionales aliadas, la CAF, el BID, ONU Habitat, OEA, Findeter, MedCities, Asociación Colombiana de Capitales, Asocapitales, para los panelistas, invitados e invitadas, alcaldes, alcaldesas, exalcaldes, miembros de la institucionalidad, fuerzas militares, los concejales de la ciudad y también del departamento, doctor Andrés, ya que lo veo acá en primera fila, también mi saludo para Andemos, universidades, colegios, instituciones educativas, patrocinadores, empresas del sector público y privado, gremios, secretarios de despacho, medios de comunicación masivos y también muy especialmente a los medios comunitarios, siempre aliados de las discusiones de las ciudades. Yo quiero empezar por mostrarles un mapa y voy a hacer creo que se va a demorar más este saludo que di de los invitados que mi presentación. No, no es cierto. Pero quiero empezar con este mapita, con una reflexión en torno aquí lo pueden ver ustedes. Y pasemos al siguiente, que quiero también tal vez que veamos el siguiente. Rick, el siguiente mapa. Ay, sí. Muchas gracias. La siguiente diapositiva tiene otro mapa. Aquí están en café, las líneas cafés son las vías primarias de nuestro país, las vías principales, y en azul los ríos, pero quiero que veamos primero el otro que está en la siguiente diapositiva, si me ayudan. Es que yo soy la que la paso. No, pues íbamos a lograrlo. Ay, no me dejen, ya, miren, usted pone cualquier mapa de Colombia que muestre algún tipo de infraestructura y le va a salir más o menos lo mismo. Aquí, de esta diagonal que se ve casi con absoluta claridad para arriba, se ha hecho la inversión tradicionalmente, mucha, poca, regular, etcétera, pero en esta zona de Colombia es donde principalmente a lo largo de la historia se han hecho inversiones en infraestructura, y de ahí para abajo no, o en una medida muchísimo inferior. Y por eso
uno de los retos principales de este Plan Nacional de Desarrollo, que a veces no es tan comprendido por críticas, por dogmatismos, o tal vez porque nos ha faltado saberlo comunicar mejor, pero uno de los retos es un poco invertir esa lógica, porque no se puede abandonar a medio país. Y eso sin hablar de que esta periferia, como ustedes pueden ver, la del Pacífico y algo de la periferia del Caribe, pero sobre todo la del Pacífico, también se queda corta en infraestructura. Acá hay un ejemplo de vías primarias, pero en general puede darse en casi que cualquier tipo de infraestructura. Y tiene nuestros ríos. ¿Qué pasa con esta reflexión? Casi que tradicionalmente lo que hemos hecho es abandonar a la Colombia anfibia, olvidarnos que somos un país de ríos, olvidarnos que sí o sí la gente en esa más de media Colombia se tiene que mover por los ríos, como pueda, hasta casi que desde siempre de manera muy precaria. Tenemos más de 24.000 kilómetros de ríos navegables y tenemos más de 2 millones de personas que se tienen que mover sí o sí por nuestros ríos y que dependen de ese transporte fluvial, en muchos casos casi que de manera exclusiva, para acceder a salud, a mercados, a servicios, a alimentos y demás. De los 147 millones de pasajeros movilizados en Colombia, pues muchos lo tienen que hacer por los ríos, por las quebradas y, como decíamos, de manera muchas veces precarias, y esto nos plantea un desafío: cómo transformar esa realidad en un sistema que sea seguro, eficiente y sostenible. Y alcalde de Montería, cómo, a pesar de que Montería tenía antes de Usinú otros sistemas de transporte, cómo aprovechar un recurso que está ahí subutilizado para que preste su servicio para el transporte de pasajeros. Esas son, digamos, preguntas muy importantes en este tema. Y una también muy importante y más reciente es cómo hacerlo de manera intermodal, multimodal o intermodal, cuando ya buscamos conectar esos modos. Que usemos las vías férreas, un reto también grande del gobierno que hemos enfrentado con toda la energía. Creo que está saliendo muy bien, creo que estamos logrando una importante reactivación férrea de los 3.533 kilómetros que tiene Colombia en corredores férreos, algunos abandonados por entero hace décadas. Hoy me acordé que hoy vi en Twitter a alguien que publicó una foto como de 1950, como por ahí, que levantaron una vía férrea en Pereira. En esa época la veían como un estorbo para el desarrollo, porque así se vendió la liquidación del sistema férreo en Colombia, la vendieron como un estorbo para el desarrollo, para que la gente, cuando levantaban la línea férrea, como lo hicieron en ese momento en Pereira, que se llevaron los obreros y se fueron con los rieles hacia el hombro, los vieron como héroes porque estaban abriéndole la puerta al desarrollo. Imagínense ese error histórico que se cometió hace 70 años allí en otras ciudades, y al hacerlo en esa vía dejaron incomunicado por el modo férreo a ciudades de Caldas, por ejemplo. Ese es el tipo de cosas que hicimos. Ahora estamos en la reactivación férrea, una tarea muy dura, pero como les decía, creo que vamos avanzando con resultados concretos y poniendo un poco al día esa infraestructura. Pero aquí lo importante es cómo conectamos esos trenes, cómo conectamos estos ríos con los trenes, con los aeropuertos, con puertos marítimos y con el modo carretero. Esa es también la otra discusión que este país necesita en esa materia. Y vamos a mirar aquí rápidamente algunas de las cifras que nos dan pistas también de lo que hemos venido avanzando. Aquí, de los 24.000 kilómetros de red fluvial, la que es navegable es 18.225.
La otra, por ejemplo, no es navegable hasta ahora, ni siquiera sabemos qué tan navegable es. Una de esas experimentaciones que estamos haciendo o revisiones que estamos haciendo tiene que ver con la vía de López de Micay al mar, una deuda. Uno dice, ¿cómo puede ser que el Cauca, buena parte del sur del país, nunca tuvo una salida al mar? Hasta ahora estamos en pues digamos, con base en la prioridad de este gobierno, explorando dos alternativas, una por abajo, digamos, del Plateado hacia Guapi, y otra del Plateado hacia la parte de arriba para atravesar el cañón del Micay y salir por esa zona al mar. 4 de cada 5 municipios, vean ya el mapa donde tenemos las ciudades capitales y la infraestructura vial, ¿sí? Infraestructura fluvial, que además incluso también, a pesar de que esta media Colombia básicamente se mueve por río, ¿cierto? Y que uno diría, bueno, es que hicimos carreteras de acá para arriba y de acá para abajo hicimos puertos y muelles. No, tampoco los hicimos. Vean el mapa. Hay ríos, miren todas estas extensiones fluviales sin ni un puntito naranja, que es el que señala que haya infraestructura fluvial de cualquier naturaleza. O sea, tampoco fue que nos dedicáramos a que en esa otra mitad de Colombia tuviéramos los puertos que necesitábamos. Así que esto que ha generado que 4 de 5 municipios queden aislados, que dependan, por ejemplo, de un aeropuerto, como pasa en zonas como Cumaribo, donde estamos haciendo unos proyectos de aeródromos sociales y demás. Que los costos logísticos se duplican, triplican, ahí nos quedamos corticos, eso no se duplica ni se triplica, se multiplica por 5 o por 10. Me reuní esta semana con el gobernador de San Andrés y nos contaba, digamos, el encarecimiento de la vida por también el manejo de los costos logísticos que tiene llevar la carga a San Andrés. El impacto del cambio climático, vean nomás el tamaño de la discusión entre Colombia y Venezuela en este momento por el cambio de comportamiento del curso del río Amazonas, tanto así que Leticia tiene el riesgo en el corto plazo de no tener río, de no tener puerto, no tener ribera. Imagínese usted, alcalde, que no tuviera un día ribera, que no pasara el río por Montería. Ahora Leticia, que se ha construido en gran parte sobre la base de ese río, imagínense, es que es impensable, pues eso puede pasar. Y hace poco tuvimos un pequeño conflicto porque unos trabajadores nuestros que están en el proyecto de ampliación del puerto de Victoria Regia en Leticia se pararon en un punto y como tenemos ahí una discusión sobre la pertenencia de la jurisdicción de esa isla de Santa Rosa, los tuvieron retenidos. Fíjense cómo una discusión de un río puede llevar incluso a un conflicto entre países, pero puede llevar, sobre todo creo yo aquí, esto me parece más grave, a hacer que una ciudad tenga dificultades para su sostenibilidad y su viabilidad, el comercio, etcétera. Y pasemos aquí rápidamente, de las 191 millones de toneladas de carga, que tenemos grandes cifras, desde el 2022 ha aumentado la carga en todas las modalidades, la carga que se mueve en puertos marítimos, la carga que se mueve en vías, la carga que se mueve en distintos modos de transporte. De 191 millones de toneladas de carga en 2024, fíjense, solo 2% se mueve por río, también una inequidad enorme, que son 4.3 millones de toneladas, a pesar de que toda Colombia está irrigada fluvialmente, lo que se mueve por los ríos es mínimo. Y de pasajeros, 147 millones de pasajeros en 2024, el mismo porcentaje, 2%, se movilizan por ríos. Aquí donde cambia es un poco la distribución modal entre carga y pasajeros, claro, en pasajeros hay más equilibrio en esa distribución modal, pero digamos de fondo el tema es que aquí los ríos siguen sin ser protagonistas de nada. ¿Qué estamos haciendo?
estos son como un poco los instrumentos ahí de política pública y demás, pero yo me quiero ir a las cifras que me gustan más. Las metas, 105 muelles priorizados por todo el país, una cifra grande, inédita, importante, y aún así uno se queda corto. Cuando va a las regiones y la gente dice, venga, inviertan acá y ojalá tuviéramos el recurso, pero esto por ahora es una meta grande que nos propusimos y quiero decirles que vamos bien. Es de las metas, digamos, en las que más podemos mostrar avances. Tenemos dos entidades ejecutoras de esta meta, una que es Invías, fuerte para esa tarea, ha avanzado bien, hay una inversión de $500 millones para esos 5 muelles, y otra que es Cor Magdalena, con la que también hacemos esa ejecución. Ya les voy a mostrar cómo vamos, cuántos muelles tenemos avanzados. Y hay 5 proyectos priorizados como una estrategia de turismo, de productividad, etcétera, que consiste en mejorar las condiciones de navegabilidad en esos cuerpos fluviales. Uno, el Magdalena, que hasta allá todos sabemos, entran cruceros que antes ni pensábamos. El atrato es una petición de la gente del Chocó, la gobernadora también ha sido muy insistente en eso, y nosotros también necesitamos transformar la cultura de la movilidad y entender que los ríos en materia de movilidad son autopistas, hidrovías, porque no los hemos concebido como tal. Son hidrovías, y así como a una vía usted le tiene que hacer rehabilitación y mantenimiento, a un río usted le tiene que hacer dragados de mantenimiento, de profundización, etcétera, y en eso deberíamos poder invertir más. El brazo de Mompox y el canal del dique por 2.2 billones de pesos, además que el canal del dique pues tiene el proyecto que se hace por APP, del cual ya logramos ponernos de acuerdo en un estudio de impacto ambiental que va a permitir tener la licencia ambiental para el avance del proyecto. Y está pues su sistema, su idea ya puesta en marcha, sobre la cual han hablado en este espacio, y pues yo le voy a dejar ahí todo que nos hable de esto sea usted precisamente. Otras ciudades que tienen el potencial desde Bogotá, imagínense, pero pues las ciudades de la costa tienen un potencial importante en esta materia de conectividad fluvial. Esas es como unas reflexiones para hacerles. Nosotros por supuesto haremos una rendición de cuentas sobre los avances en esta materia de los muelles, con inversiones que son muy eficientes, haciendo el análisis costo-beneficio. Hacer un muelle en Bojayá, en Bajo Baudó, en el Pacífico, eso no es caro, pero se requiere tener la voluntad política de hacer ese tipo de inversiones. Y pues con esto lo que queremos también es reiterar una consigna, y es: los ríos no pueden ser barreras, tienen que ser vías, tienen que ser entendidos como hidrovías, requieren una inversión en mantenimiento, en el mejoramiento de su navegabilidad, pero sobre todo deben ser entendidos como corredores de vida y desarrollo. Muchas gracias.